Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Seguimos con lo que es nuestro curso de Raspberry Pi 5, esto desde cero hasta avanzado o hasta llevarlos a lo que es la IoT y lo que es el Machine Learning. En el video del día de hoy vamos a darle lo que es al tema de lo que es uso del condicional if en Python en Raspberry Pi 5. Sobre todo vamos a darle un poco más de inteligencia a nuestro programa, lo cual para poder trabajar más mejor con las variables y la entrada de datos, lo que necesitamos es que nuestro programa sea capaz de decidir en base a condiciones. Para esto, vamos a empezar a trabajar con las condiciones, o mejor conocidas como estructuras de control que tiene el lenguaje Python. Como estructuras de control tenemos en este caso tres tipos. Si nosotros abrimos lo que es nuestro IDE, podemos tener en cuenta que estructura de control principalmente tenemos lo que es el if, lo cual analiza lo que es condiciones, el while, que en este caso también analiza una condición y después ejecuta lo que es un bucle. También tenemos, por ejemplo, el for, que en este caso igual vendría siendo como aparentemente o una variante del while, que analiza una condición y después ejecuta lo que es un bucle, lo cual vendrían siendo tres principales para poder ser más robusto y sobre todo íntegro en nuestros programas. Vamos a empezar en este caso, en este video, con el tema del if, lo cual principalmente necesitamos saber qué es una condición. Más que nada, una condición simplemente es un estado que da como resultado un true o un false. O dicho de otra manera, una condición si se cumple o no se cumple. Entonces, las condiciones son la comparación de dos cantidades o dos datos. Por ejemplo, que la regla, el que se tiene que ser del mismo tipo o que se pueda comparar. En esta parte podemos tener en cuenta lo que es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, podemos tener la variable a y decir que si a es igual a b, o por ejemplo, si a es mayor a b, o por ejemplo, a menor a b, que son las condiciones con las cuales nosotros podemos trabajar, o a mayor o igual a b. Otra podría ser que si a es menor o igual a b, o que si a, en este caso, es diferente de b. De esa forma, vendrían siendo las condiciones más comunes que nos podemos encontrar, lo cual estas condiciones en el fondo o nos ingresan lo que es un falso o es un true, que vendría siendo que si se cumple o no la condición, o si en este caso es un sí o si es un no. En este caso, si la condición se cumple. De tal forma, igual, tendría siendo lo siguiente. Entonces, el if va a actuar sobre las condiciones que nosotros podemos estar trabajando o podemos estar diciendo. En el if tenemos tres tipos. Por ejemplo, podríamos tener lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, el if simple. Aquí lo podemos apuntar abajo. If simple, que en este caso vendría siendo la siguiente estructura. Nosotros podemos poner, en este caso, un if simple, vendría siendo el if más la condición, en este caso, condición, y la sentencia que va a ejecutar. En este caso, la sentencia o sentencias que va a ejecutar. Por ejemplo, aquí podemos tener una sentencia, otra sentencia, y así sucesivamente. En este caso se acaba cuando nosotros ponemos una sentencia fuera del if. Ahí se acabaría lo que es un if simple, lo cual, si la condición se cumple, pasa a ejecutar la sentencia 1 y sentencia 2. De lo contrario, pasa a la sentencia fuera del if, y ese vendría siendo lo que es el if simple. Otro tipo del if vendría siendo, por ejemplo, el if else. El if else. ¿Qué es lo que hace este if else? Recordar que el if es prácticamente un sí o un no. Si la condición se cumple, ejecuta una cosa, de lo contrario, ejecuta otra. El if else ya viene acompañado de sí o del sí no, lo cual la estructura
pues vendría siendo un ejemplo, por ejemplo, if, aquí tenemos su condición, seguido lo que es la sentencia, en este caso podría ser sentencia 1, sentencia 2, y en este caso, en caso de que no se cumpla lo que es la condición, pues ya entraría lo que es el else para ejecutar, por ejemplo, sentencia 3 o sentencia 4. Y sentencia 4 en este caso. Ese vendría siendo lo que es el if else, lo cual lo que hace es que analiza lo que es la condición, que la tenemos aquí. Si la condición es verdadera, ejecuta lo que es la sentencia 1 y la sentencia 2. Después de ejecutar la sentencia 1 a la sentencia 2, pasa a la sentencia fuera del if. De lo contrario, si la condición no se cumple, pues prácticamente la sentencia pasa a ejecutar la sentencia 3 y la sentencia 4 y posteriormente pasa hacia sentencia fuera del if. Otro también que tenemos, otro if que tenemos, el tercero vendría siendo los if anidados. Estos if anidados ya nos permiten trabajar con múltiples condiciones, las n condiciones que nosotros queramos, pero pues ya bajo una condición. Por ejemplo, en este caso podemos trabajar, vamos a copiar esa parte de aquí, que es el primer if que nosotros podemos tener. Y por ejemplo, el siguiente if ya no se trabajaría como if, sino se trabajaría como el if. Es de si no. Y esa parte podría ponernos, ya que también aquí podemos poner una condición. Condición. Esa condición, pues igual, si se cumple o no se cumple, pues va a trabajar pues prácticamente con sentencias. En este caso, sentencia 3 y sentencia 4 para esa condición. De tal forma de que si nosotros queremos poner otro elif, también lo podemos poner sin ningún problema, con su respectiva condición, y podemos trabajar con los if que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí puede ser if 5, bueno, sentencia 5, sentencia 6, ejecuta las dos sentencias, y si de lo contrario ninguna de esas condiciones se cumple, pues ya podemos poner lo que es nuestro else, de que ninguna sentencia se cumplió, y aquí pues prácticamente se ejecutaría la sentencia 7 y la sentencia 8. Independientemente de las sentencias, de las condiciones que nosotros trabajemos, y pues prácticamente depende cuál se ejecute, pues prácticamente se tiene que ejecutar una, y ya que se cumpla, pues prácticamente va a mandar a fuera del if para que nosotros podamos seguir con lo que es nuestro programa. Entonces, lo que hace, va viendo qué sentencias hay en base a la sentencia que se cumpla, ejecuta lo que es su bloque. Una vez acabado, sigue con lo que el programa está haciendo en este caso. En este caso, pues pasaría lo que es las sentencias fuera del if, lo cual también puede tener su else para en el caso de ninguna condición ninguna condición se cumpla, se ejecute aquellas sentencias. Ya dependerá del programa o del programador si lo requiere o no. Entonces, en donde pusimos la palabra condición, iría algunas de las otras condiciones que ya pusimos anteriormente. Por ejemplo, el A es igual a B, o A es igual a B, A mayor que B, A menor que B, o A mayor o igual que B, o A menor o igual que B, o A diferente de B. Vamos a crear nuestro programa en Tony, lo cual se va a llamar en este caso, ejemplo 4. En este caso, uso if.py de esta forma. Aquí tenemos ya prácticamente lo que es nuestro programa. Y un ejemplo que vamos a tomar en cuenta aquí, pues va a ser el siguiente. Aquí vamos a poner esta parte de este lado. De tal forma que si nosotros, por ejemplo, como programa o como ejemplo, vamos a imprimir si un número es positivo, negativo o cero. Imprime si es positivo, negativo
o 0. Imprime si es positivo, negativo o 0. De tal forma que si nosotros, por ejemplo, le vamos a pedir primero al usuario lo que es un número, el usuario nos va a dar un número cualquiera. En este caso vamos a poner A es igual, que tiene que ser de tipo entero o de tipo numérico sin decimales, y la entrada de datos, en este caso con el input, y vamos a decir, o le vamos a decir al usuario, dame un número. De esta forma. Al momento de que el usuario nos dé lo que es el número pertinente o el número que nos quiera dar, pues nosotros ahora tenemos que decir si el número es entero, negativo o es cero. Y pues prácticamente vamos a trabajar principalmente con dos condiciones. Si esas condiciones no se cumplen, pues prácticamente ya nos quiere decir que es la última condición. En este caso, if A es mayor a 0, pues prácticamente lo que se imprime, pues prácticamente es que el número, bueno, en este caso faltan las comillas, el número es positivo, el número es positivo, y pues aquí nada más concatenamos lo que es la variable A. Otra condición, trabajando con lo que es if anidados, vamos a poner que si A es mayor que 0, pues prácticamente vamos a decir que lo que es nuestro número es en este caso negativo, ¿verdad? El número es negativo. Aquí igual podemos concatenar A. Y pues si esas condiciones no se cumplen, pues prácticamente ya podemos ya tenemos tener por dicha de que el número es 0 principalmente. Print, el número es 0. De esta forma. Cerramos y aquí podemos concatenar A. Si nosotros ejecutamos este programa, pues prácticamente podemos dar, por ejemplo, 6 y nos sale que el número es positivo. Podemos ejecutar 124, el número es positivo, ya que es mayor a 0. Si, no, si nosotros damos, por ejemplo, un número negativo, pues nos va a salir que el número es negativo. Si nosotros damos 0, pues prácticamente nos sale que el número es 0, ¿verdad? Por ejemplo, igual podemos hacerlo por pasos. Y aquí, por ejemplo, el siguiente paso, pues es pedir lo que es el número del usuario. Y ahí nos pide lo que es el número. Podemos ver que ahí se queda. Dame el número. Por ejemplo, vamos a dar el 0. Ahí está, damos Enter. Aquí hace principalmente la comparación de que si A es mayor a 0, como no se cumple, podemos ver que ya no paso por esa, de que decir el número es positivo. Paso directamente al el if A menor a 0. Vamos a ver si se cumple, pues prácticamente como no se cumplió, ya pasa lo que es al else, es decir, de que el número es 0, ¿verdad? Y aquí imprime el número es 0, ya que llegó al else y dice que el número es 0. ¿Verdad? De esa forma podemos trabajar con el if. Ahora vamos a decir de que si un número es par o es impar, en este caso el número es par o impar. En este caso, pues igual al usuario vamos a pedirle lo que es pues prácticamente un número, ¿verdad? De que dame un número, ya sea positivo, negativo, etcétera. Lo cual vamos a hacer uso de operaciones o resto que vendría siendo el sobrante de una división, lo cual sabemos de que si dividimos entre 2 y el resto de 0 es par. Si nos da un resto significa que es impar, lo cual la operación la podemos hacer dentro del if o aparte. Por ejemplo, vamos a optar para esta primera parte que sea aparte, ¿verdad? Vamos a crear la variable b y vamos a decir que b es igual al resto de a cuando se divide entre 2. De tal forma, nosotros podemos trabajar con un solo if, diciendo que si b es igual a 0, pues prácticamente nada más que nos diga si es par o impar. En este caso, el
el número y aquí podemos concatenar lo que es, por ejemplo, A, el número A y aquí decirle que es par. En este caso, ¿por qué? Porque pues su resto o su residuo pues es cero. De lo contrario, pues aquí prácticamente ya podemos trabajar con un if simple o sí, un if else, un if compuesto se podría decir. Y aquí pues prácticamente ya nada más mandará a imprimir de que pues prácticamente el valor de b es diferente de cero. Pues prácticamente aquí nada más poner el número. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, igual a, concatenamos a, es impar. Es impar. Y aquí otra manera de poner lo que es nuestro programa. Ahora, si lo ejecutamos, pues prácticamente vamos a ponerle, por ejemplo, un 4. El número 4 es impar. Es par, perdón. El número 4 es par. Si nosotros, por ejemplo, damos, por ejemplo, 45, el número 45 es impar, ¿verdad? Ahora, si nosotros damos un menos 45, nos sale que es impar. Entonces, no importa qué número demos, simplemente si se divide entre 2 y su residuo es 0, pues prácticamente el número es par. De lo contrario, pues es impar. Bueno, pues hasta aquí lo que es el tema del uso del condicional if. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, dejar su like, pero sobre todo compartir para que este contenido siga llegando a más usuarios. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.